se llama La herida de un pueblo. Ay, Dios mío, ¿qué es eso? La herida de un pueblo. Y vamos a buscar en el libro de Jueces. Miren, este es un tema un poco espinoso. Y no sé si esto va a levantar enojo. Yo creo que sí va, mucha gente se va a enojar. Creo que todos se van a enojar. Hasta yo me enojé cuando estaba preparándolo. Digo, Señor, ¿cómo tú me mandas a hablar esto? Háblalo tú mejor. Si tú eres mi boca, dice el Señor, tú eres mi siervo, háblalo. Pero es necesario, hermanos. Es necesario. Yo estaba leyendo una cita de un predicador y él decía, es preferible que en una iglesia se diga la verdad y que todo el mundo se vaya, que decir una mentira y que todo el mundo se quede. Amén. Porque todo el mundo se queda, pero para irse para el infierno. Porque yo tengo una responsabilidad delante de Dios de decir las cosas, pero usted también tiene una responsabilidad. Y es necesario que las cosas se digan como Dios lo demanda, como Dios lo solicita en su palabra. La herida de un pueblo. Vamos a buscar en el libro de Jueces, capítulo 19. No vamos a leer todo el texto bíblico porque es larguísimo y nos cogería mucho tiempo. Pero vamos a leer hasta donde yo me detenga, ahí hacemos esto, ¿verdad? Como decía, este es un tema un poco escabroso, porque puede levantar ampollas. ¿Cómo es? Ampollas. Puede levantar situaciones que muchas veces nosotros, incluyendo mi persona, nos resulta difícil decir. Pero es necesario. Es necesario por el bien de la iglesia, es necesario por el bien de nosotros, es necesario por el bien del reino de los cielos. Dice así la palabra de Dios. En aquellos días, estamos en Jueces capítulo 19, en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá, y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole, el padre de la joven salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días. Vamos a dejarlo allí. Usted puede leer la historia luego con más calma. Es posible que algunos sí la han leído ya anteriormente. La palabra de Dios es aplicable para todo. Siempre debemos entender que el libro sagrado tiene un mensaje detrás de un pasaje, detrás de una historia. Para eso el Señor lo dejó registrado, para que aprendamos algo de ello. Mire, yo vuelvo a decir lo que dije el domingo pasado. Hay textos bíblicos en el Antiguo Testamento, o mejor dicho, todos los textos bíblicos en el Antiguo Testamento están refiriéndose a quién? A Israel. El contexto es Israel, la historia es Israel y los pueblos que le rodeaban. De manera que toda la Biblia, el Antiguo Testamento sobre todo, está enfocado directamente a Israel. Pero nosotros tomamos esos pasajes bíblicos y tratamos de sacarle una aplicación para nuestra vida. Y aunque hay pasajes directamente que implican a la raza humana, como los 10 mandamientos, y otros pasajes como las leyes, como el libro Levítico, que hablan acerca de asuntos muy elementales, una cosa es cierta, que en su mayoría la Biblia o estos pasajes bíblicos fueron dirigidos a un pueblo específico, Israel. Mira, hermano, hay heridos, o mejor dicho, hay heridas que duelen más de lo esperado.
Inclusive puede llegar a causar en el cuerpo alta fiebre. Cuando uno tiene una pequeña herida y el cuerpo comienza a reaccionar, aunque sea pequeña, pero el cuerpo comienza a reaccionar porque hay ciertos microbios que comienzan a afectarlo. Y uno dice, tengo fiebre, pero ¿por qué tengo fiebre? Y cuando usted busca, hay una pequeña herida. Ahora, inclusive estas heridas pueden llegar a gangrenar esa parte afectada por lo que sea que la causó, causando inclusive una amputación, perdón. Y es terrible, porque eso sucede muchas veces. Yo conozco personas que por no haber ido al médico a tiempo, le tuvieron que cortar el pie, la pierna, el brazo. Yo conozco uno que le cortaron la nariz. No, en serio, le cortaron la nariz. Y le tuvieron que amputarle una nariz ahí ficticia. Eso ha sucedido. Aquí no hay nadie que se le ha amputado nada. ¿Por qué? Porque la persona tenía una herida y no tomó las precauciones del caso y se le tuvo que cortar, porque de lo contrario iba a afectar todo el cuerpo y la persona iba entonces a morir. Una herida inclusive puede llegar a marcar la vida de una persona. Muchos de los que estamos aquí hemos sufrido un accidente y hemos quedado marcados. Yo recuerdo cuando yo era niño, tendría unos 10 años, con mi hermano Luis Carlos que tenía 9, y estábamos ahí en el pozo de la abuela Eduvina, estábamos peleando y mi tía Nati, no peleen muchachos, y mi hermano siempre me ganaba, siempre, yo no sé por qué. Pero ese día, hermano, yo lo agarré así, lo iba a tirar al pozo del enojo, y él me agarró así, me metió las uñas. Aquí tengo la señal, la herida, ahí quedó. En cierta ocasión me fui también a montear iguana, a cazar iguana. A mí me encanta la iguana, hermano. Y me fui a cazar iguana y vi una iguana grande y me dice el pastor que andaba conmigo, mira, yo la voy a mover y cuando se tira tú la agarras. Y digo, dale, estaba arriba ahí. Y mueve así y la iguana se viene. Y cuando yo la veo, yo me lanzo así en el río, así como Tarzán, ¿no? Y cuando iba la iguana así, hermano, nada más le agarré parte del rabo, pero había una rama de albrojo, de manglar, y me agarró aquí, hermano, y aquí la tengo. ¿Tú la has visto, verdad? Caída, hermano, de aquí a acá. Y me dice el pastor, métete en el agua salada para que se te cure. Y yo de tonto voy corriendo, claro, que era verdad. Y me meto en el agua así. Y hermano, fue más doloroso todavía. Pero ahí quedó la señal. Entonces, hay heridas que marcan la vida de una persona. Heridas físicas, pero también hay heridas emocionales. ¿Verdad? Alguien que te traicionó, alguien que te hizo un daño. Y tú dices, me hirieron. Y hay gente que vive con esas heridas y no perdonan porque me la hizo. Y viven amargados, viven constantemente recordando aquello que le hicieron. Y cuando no lo hacen, se proyectan y actúan de manera incorrecta. Una persona herida. ¿Cuántos heridos hay aquí? Todos nosotros fuimos heridos en un determinado momento. Todos. Todos. Y tenemos que aprender a vivir con esa señal. Tenemos que aprender a vivir con esa huella. La herida el Señor la curó. Ya. Amén. Pero jamás podrás olvidar esa experiencia. Solo que cuando la recuerdas, no es para mal, sino para bien. Ya tú no miras el pasado y ay, cuando miro el pasado me da con ganas de llorar, me deprimo. Pero no, ahora tú miras el pasado y te regocijas y dices, qué bueno es el Señor. Que lo que me hicieron, cuando lo veo, cuando la veo, me da una paz y tengo un amor por esa persona. Ya no me afecta. Ya fue sanado. Aunque queda todavía, hermano, la señal, la huella de esa herida, como un testimonio de que realmente es posible. Amén, hermano.
Pero también hay otro tipo de heridas que por más trata el ser humano de curar, persisten en no curarse. Y esas son muchas veces las heridas del alma. Las heridas del alma. ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Dónde y por qué? No lo sé. Pero muchos de los que están aquí están heridos. Están heridos. Y mire, uno no necesita ser brujo, no necesita tener discernimiento de espíritu, no necesita nada de esas cosas. Simplemente alegua. Cuando uno mira a las personas, su manera de actuar me demuestra que es una persona herida. Yo tenía un perro que se llamaba Kabir, le llamaba Kabir el árabe. Y Kabir era un perro chocolate, hermoso, lindo. Mire, hermano, yo recuerdo que ese perro yo lo tuve cuando Mano de Piedra Durán, uno de los mejores campeones a nivel mundial, panameño, ganó la corona aquí en Bucana, y no le digo el año. Y yo tomé ese perro de chiquitito, hermano, vivió 15 años. Estaba tan viejo el perro que ya se le notaban aquí en las pestañas, se le notaba la cara. Estaba tan viejo el perro que ya no tenía chance, ya no se movía. Pero ese perro cuando fue más joven, conmigo para arriba, abajo, tomamos diferentes iguanas, venados, de todo. Pero Kabir hizo algo indebido. Se comió la gallina del vecino. Y el vecino le dio una, hermano, y le sacó un ojo. Y quedó chueco, tuerto. Y ya después de Kabir le pusieron Clar, que era el león visco. ¿Se acuerdan de Actari? Y desde entonces Kabir quedó con esa señal, con esa huella. Le decían el perro biónico, porque andaba con sin ojo. Y así vivió, hasta que lo mató una carreta. Imagínense. Estaba tan viejo el pobre, que cuando estaban construyendo la carretera de mi pueblo, ese perro, no había auto ni máquina que ese animal no anduviese detrás. Y quería comerse, y lo atropellaban y se levantaba y seguía. Pero llegó a ser tan viejo que un día iba el señor Sixto, el señor Sixto Núñez, mencionó el nombre, gente que ya murió. Iba en su carreta, una carreta, hermano, que coge como 2 horas en 1 kilómetro. Y ahí, hermano, el perro estaba tan viejo que fue a ladrar, porque eso ya ladrando, a la carreta, y se metió entre las patas de los toros, de los bueyes, y lo atropellaron y lo mataron. Yo me enteré eso estando en la montaña. Tomás, acaba de perecer tu perro. Y yo, Dios mío, lo mató. No lo mató un auto que se movilizaba a velocidades increíbles, lo mató. Pero lo que trato de decir, hermano, es que el perro estaba ya curtido por huella, por herida, que aunque había cicatrizado, pero nunca la pudo superar. Hay personas que tienen huellas en el alma, heridas en el alma, que no han podido curarla. Israel, el pueblo de Dios, como nación, sufrió una gran herida mortal, una herida moral y espiritual, una herida que, aunque llegó a sanarse, nunca desapareció hasta el día de hoy. Donde leímos en el pasaje bíblico, se habla de la historia. Vamos a contextuar el asunto. Israel estaba compuesto por 12 tribus. Tenían ya quizás unos 100 y tantos años de haber salido de Egipto. Ya Josué los ha introducido a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Ya Moisés murió. Inclusive también Josué ya ha muerto. Entonces el reino comienza a ser dirigido por jueces, hombres y mujeres temerosos de Dios, que Dios tomaba para que le defendiese de sus enemigos. Y dentro de ese reinado, de ese tiempo de los jueces, porque no había rey sobre Israel, se cuenta que de esas 12 tribus
había una que se llamaba la tribu de Benjamín. Y dice que había un levita que tenía una concubina, una compañera. Pero la concubina, por razones que la Biblia no entra en los detalles, le había traicionado. Entonces ella se fue a casa de sus padres. Y ahí estuvo 4 meses. Pero el levita no podía estar sin ella. Así que el hombre dice, hombre, la voy a perdonar. La voy a perdonar. Y fue a buscarla a casa de sus padres. Y la mujer lo recibió. Así que a través de los textos bíblicos vamos a ver que su suegro, es decir, el papá de su esposa, le solicita que se quede en casa. Así que él pasa un tiempo en casa, pero luego él decide regresar a el lugar de origen donde él era con su concubina. Pero la Biblia dice que se dio un incidente, y vamos a continuar entonces leyendo. Verso 6 del capítulo 19 de Jueces. El 6 dice, y se sentaron ellos 2 juntos, y comieron y bebieron, y el padre de la joven dijo al varón, yo te ruego que quieras pasar aquí la noche. Vámonos mejor al verso 4 para ver bien el contexto. Y viéndole el padre de la joven salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo, y alojándose allí. Al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno, conforta tu corazón con tu boca de pan, con tu bocado de pan, y después os iréis. Y se sentaron ellos 2 juntos, y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón, yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro, y volvió a pasar allí la noche. Al 5.º día, mire, pasaron 5 días, levantándose de mañana para irse, le dijo al padre de la joven, conforta ahora tu corazón, y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo, he aquí ya el día declina. El hombre insistente, para anochecer, te ruego que paséis aquí la noche, he aquí que el día se acaba, duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino, y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso esta vez, ¿verdad?, pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina, y estando ya juntos a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor, ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. Y dijo a su criado, ven, sigamos hasta uno de estos lugares para que pasar la noche en Gabá o Ramá. Pasando pues, caminaron, y se les puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín. Así que al final el papá parece que no quería que se fuera el yerno, ni la hija, así que al final él decide irse, pero se queda en una ciudad llamada Gabá, que pertenecía a la tribu de Benjamín. Pero esa noche unos ociosos, unos sinvergüenzas, yo diría inclusive unos criminales, llegaron y querían, por lo que la Biblia dice por los siguientes textos bíblicos, querían tener algo inclusive con el hombre. Entonces el que le dio posada dice, oye, no hagan eso, mira, les entregaré entonces a la concubina. Y dice que la tomaron, la violaron e hicieron lo que se le dio la gana. Y después que hicieron todo lo que hicieron, aquel hombre levita tomó a su mujer, porque estaba desmayada. La verdad es que la Biblia no se detiene en los detalles, pero todo indica que estaba muerta. Y él la tomó, la montó en su asno, se la llevó, y dice que la partió en 12 pedazos. Imagínense, cortó a la mujer en 12 pedazos. Y luego mandó cada pedazo
por toda la tierra de Israel, no por Benjamín, por toda la tierra de Israel, para dar testimonio de que se había cometido una injusticia por parte de una de las tribus, en este caso Benjamín, porque Gabá era de Benjamín. ¿Estamos claros, hermano? Es importante que se ubique en la historia, porque a partir de aquí quiero dar algunas aplicaciones. El origen de la herida. ¿Cómo inicia esta herida? Como les acabo de mencionar, por causa de un abuso y de un asesinato que se cometió por parte de los de Benjamín. El verso 22 del capítulo, capítulo 19, mire lo que dice. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, estamos hablando del levita con su esposa, que estaban hospedados en un lugar de aquella ciudad, hombres perversos rodearon la casa y golpeando a la puerta y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Aquí cuando dice, que no querían conocernos, cuando dicen que lo conozcamos, era que querían cohabitar con él, querían tener cosas con él. En Génesis leemos cuando dice, y Adán conoció. Entonces aquí se utiliza el mismo concepto, querían tener algo con él. Entonces dice el verso 23, y salió ellos el dueño de la casa y le dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa. No hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen, le ofreció la virgen, y la concubina de él. Yo la sacaré ahora, humilladla y haced con ella como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Yo creo que también era bien infame. Es que yo no doy ni a mi hija, ni a la mujer, nada de nada. Aquí van a ver cómo hacen. Es muy triste, hermanos, que eso suceda en la iglesia. Porque, como dije en la introducción, toda la Biblia es inspirada por Dios. Y la Biblia, la palabra de Dios, tiene una aplicación. Las historias que aparecen registradas en el Sagrado Libro no son historias que se inventaron los hombres. Dios las provocó, Dios las permitió para traer una lección. Además de que era consecuencia de la perversidad en la que vivía el pueblo de Israel, como vamos a ver más adelante, también Dios lo permite para traernos una lección. ¿Y qué podemos sacar en esto primero? Que muchas veces nosotros somos capaces, hermanos, de entregar nuestros valores y principios con tal de salirnos con la nuestra. Somos capaces de vender nuestros valores. ¿Saben qué son los valores? ¿Qué son los principios? Eso es lo que nos da el norte. Eso es el riel que nos guía al lugar donde Dios quiere que lleguemos. Los valores, los principios, no pueden ser negociados jamás. Jamás pueden ser negociados, queridos hermanos. Por eso es que digo, voy a decir cosas muy duras. Pero no podemos de ninguna manera convivir con el mundo y hacer las cosas que el mundo hace. Ay, Dios mío, yo no quiero hablar, Padre. De verdad, hermano, no quiero porque es muy duro. Y aunque aquí no se está viviendo eso, yo confío que así sea, pero lo voy a decir. ¿Lo digo? Suerte. ¿Cómo se dice? Suerte. Suéltelo. Ay, Padre. No, lo dejamos para más tarde mejor. Bueno, no podemos vender nuestros principios. No podemos vender nuestros valores. No podemos de ninguna manera que alguien nos venga a proponer un negocio turbio. No, que mira que es como si fuera yo que lo fuera a comprar. Pero hay una ley que impide aquello. ¿Cómo es eso? No, nadie se entera. Además, es para que tú me ayudes. Estás entregando a tu hija, estás entregando a esa mujer, esposa del levita. Allá en Basel,
Claro, las leyes aquí son diferentes y debido a la ley, por eso digo, son cosas muy delicadas lo que estoy tocando. Pero en Suiza no funciona así. En Suiza los hermanos querían dar su diezmo, pero querían que nosotros le diéramos una constancia para que luego el Estado le regresara cierta cantidad de dinero. Si es el diezmo, ¿cómo es eso que luego tú vas a meter para que te regrese? Y algunos lo hacían con trampa. Porque el diezmo es de Dios. Y no tienes por qué recibir ninguna, no, es de Dios, eso le pertenece a Dios. Y yo le dije a algunos de ellos, mire hermano, usted sabe que eso no le agrada a Dios. Yo no estoy de acuerdo. Así que lo siento, pero yo no puedo hacer eso. El tesorero, que era un gran amigo, era suizo, me decía, bueno pastor, yo tampoco estoy de acuerdo. Porque eso se llama viveza. Vender los valores, vender los principios. Mira hermano, yo voy a dar mi diezmo, si el Señor provee, gloria a Dios, y si no, gloria a Dios, pero yo no voy a usar sutileza humana. Se siente caminando las hormigas por ahí. El origen de la herida era que había un desorden en el pueblo. Un desorden. Mire el capítulo 21, el verso 25. 21-25. Al final, mire, al final, pero claro, esto es el final, el verso 25, es una recopilación de todo el libro de Jueces. O por lo menos, sí, de todo el libro de los Jueces. Y dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le daba la gana. Bueno, entonces para mí, le decía lo que le parecía. Cada uno hacía lo que se le venía en gana, su santa gana. Es decir, no había rey. Y para ese entonces no existían ya los jueces como al principio, porque Sansón, mire usted lo que le pasó a Sansón. Pero todos los jueces murieron. Así que había un desorden en el pueblo. Aparentemente ya no había jueces, por lo que aquí nos indica, porque si nos vamos más atrás, el último juez llegó a ser Sansón. Luego había una degradación en el pueblo de Israel. Se habían dado muchas cosas. Algunos inclusive, como lo menciona el libro, ahí mismo Jueces, en el capítulo 18 de Micaías y los hombres de Dan, y que levanta, funde unas piezas de, no sé, de oro y hace una imagen. Es decir, había un desorden total en el pueblo de Israel. Así que el origen de la herida que se va a dar en el pueblo es por causa del desorden. Cuando hay desorden en la vida de un cristiano, hermano, ese cristiano está expuesto a ser herido. Porque hay cristianos que se viven quejando de todo. Porque hay cristianos que viven siempre heridos y siempre lo viven hiriendo. Ay, que me hirieron. Ay, que me hirieron. Ay, que me siento herido. Hermano, eso no es normal. No es normal. Cuando hay desorden, estamos expuestos a las heridas. Cualquiera te dice algo y ya tú lo tomas mal. Es que no me quieren, es que no me aman. Cuando hay desorden, cualquier cosa que se diga de libertad, eso era para mí. Ese mensaje me lo prepararon para mí. Yo no, hermano, el Señor. El hermano entró y no me saludó, que no me quieren. Es que desde que nací, yo nací desgraciado. Todo el mundo está contra mí. Viven heridos, viven siendo heridos y viven hiriendo a otros. Porque hay desorden. Pero cuando nuestra vida está ordenada, nada ni nadie nos podrá hacer daño.
Porque cuando nuestra vida está ordenada significa que estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, Cristo tomó nuestras heridas, Cristo tomó nuestra carga, Cristo tomó aquel pecado que nos asediaba. Ahora, hermano, el que está en Cristo, nueva criatura es. Aquí las cosas viejas pasaron. Es aquí todas son hechas nuevas. No sé cómo es eso que anda viviendo siendo la gente hiriéndote. Entonces la consecuencia del desorden trae heridas. Un cristiano que no está ubicado, que no sabe su posición en Cristo, siempre lo va a herir. Siempre va a ser vulnerable. Cuando yo veo a Isaac llorando, yo me identifico con Isaac. Ese Isaac es tremendo. ¿Cómo lo quiero? A los tres los quiero y a todos los niños de aquí los quiero. Pero hablando especialmente de ese niño, el niño de la luneta, muy famoso en YouTube y en Facebook. Miren, cuando la mamá no le quiere dar algo, ¿qué es lo primero que él hace? ¿Qué hace su hija? Llora. Yo sí. Así era yo. Cuando mi papá me hablaba, yo lloraba. ¿Cómo? ¿Caso eres no eres un hombre? Los hombres no lloran. ¿Qué no lloras si no te doy? Así me hablaba mi papá. Y mi mamá, ya no era mi papá, mi mamá, cuando mi mamá, yo puedo ir arriba a bañarme con los muchachos, ya estaba, era un pro lloro. No puede ir. Y vivía, así era yo. Conociendo inclusive al Señor, hermano, cuando estaba en el seminario. Y yo expresaba y ponía mi tesis, mis temas, cuando me tocaba predicar en el grupo de profesores y de los estudiantes, en capilla, y luego me criticaban. Y ya yo, hermano, me iba al baño a llorar. No, yo era a llorar. No con llanto así, pero eso se trata de yo vivo. Yo ni predicador, ni predicarse. Pero llegó el día en que Dios me dijo, ¿o qué tú eres, cabeza o cola? ¿Qué eres tú? ¿Eres nueva criatura o no lo eres? Acepta lo que eres en mí. Nadie tiene que demostrarte lo contrario. Créeme, por eso, hermanos, que este camino es un camino de fe. Entonces tiene que creer. Si usted no lo cree, entonces, hermano, usted vivirá una vida miserable todo el tiempo, aunque sea salvo. Dios no solamente quiere que sea salvo, sino que vivamos una vida llena de victoria. Y esa victoria depende de cómo yo, hermano, crea lo que Dios hizo por mí. Y si yo creo que lo que hizo Dios por mí me cubre, me guarda, me guía, me lleva de triunfo en triunfo, cuando yo crea eso, yo vivo en ese orden de Dios, hermano, cuando la gente hable mal de mí, a mí no me interesa, eso me rebala. Nadie me puede herir. Porque a mí que me interesa si me dicen que yo soy un pobre diablo. Yo sé que no lo soy. Y si tú sabes que no lo eres, ¿por qué te vas a poner a discutir? Pero cuando un cristiano se pone a discutir, y a defender y a sacar argumentos, es porque no lo cree. Entonces ahí vienen las heridas, porque cuando comienza a discutir con el otro le saca entonces la espada y ¡toma! Y ¡ay! Y hay cristianos heridos. Ordenemos nuestra vida, hermanos. Estemos en el lugar donde Dios quiere que estemos. Amén. Yo decía el viernes, creo que fue, sobre la santidad. La santidad tiene mucho, se puede hablar mucho de ello, pero entre las muchas cosas, santidad no precisa que una persona tiene que estar haciendo siempre obras, que ese es el problema. Hay cristianos que viven haciendo obras. Todos los días le traen el sancochito al pastor. No, siga trayéndolo. Pero eso es producto del amor que usted siente por su pastor simplemente. Pero usted no hace eso de que si yo le doy un sancochito, si yo le doy esto al pastor, si yo le doy aquello a la pastora, si yo hago aquello, si yo llego temprano a la iglesia, si yo ayuno, si yo oro, si yo busco a Dios, yo soy más santo. No, señor. La Biblia dice que en el momento que aceptaste a Cristo, Él te hizo santo. Ya tú eres santo. Todo lo que tú hagas debe ser producto de esa santidad, muy diferente. Y no la santidad producto de lo que tú hagas. Entonces nosotros tenemos que aceptar, hermanos, quiénes somos.
Debemos estar aquí, ubicados, posesionados y posicionados de lo que Dios nos dijo. Y no permita, no dejes que el diablo te baje de acá. Él no te puede bajar. El diablo no te puede bajar de la posición que estás en Cristo. Pero sí te puede enviar dardos de maldad desde allá, porque no puede venir acá, pero te los tira, te los tira, te los tira, te los tira. Él es terco. Mira, hermano, él no tiene paciencia. Porque uno dice, hasta más paciencia, no tiene paciencia. Eso es natural en la maldad. Y comienza ahí hasta que lo logra. Y tú dices, y tú te bajas de tu lugar. Sí, no, ¿qué lo que quieres? Dice Dios, acá te tengo. Así, ahora te voy a entrar a golpe. Pero mientras que tú estés acá, Él no te puede hacer nada. Pero vemos cristianos que sí creemos que Dios nos puede hacer algo. Y por eso nos hacemos vulnerables. Y vivimos una vida desordenada. Y cuando vivimos una vida desordenada, estamos expuestos a ser heridos. Israel está en un desorden. Ahí lo leímos hace un momento. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Hermano, en el desorden Dios no se glorifica. Por eso es que nosotros tratamos y hablamos y lo exponemos y hasta la saciedad lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Creo que la lengua se me va a caer en un pedazo. Pero hermano, aquí queremos que Dios mantenga un orden. Mantener un orden. Porque el orden que nosotros mantengamos aquí es producto del orden que está en nuestra alma, en nuestro espíritu. Por eso a mí me preocupa el desorden, porque el desorden no viene de Dios. Si tú eres una persona que está desordenada en tu espíritu, en tu alma, en este caso tu alma, tú vas a ser desordenado en todo. Yo tenía un tío, hermano, más desordenado, cochino que... Sí, que tenía un auto, hermano, y cuando yo me montaba ese auto, hermano, estaba lleno, él comía y tiraba todo así. Todo, hermano. Y yo digo, Dios mío. Un día digo, tío, ¿me permite limpiar el auto? Límpialo. Claro, lo limpié porque no lo estaba prestando para yo ir al instituto, al seminario. Lo saqué, hermano, y cuando estaba limpiando, hasta una zorra estaba allá adentro. No, en serio, una zorra. Lo estaba haciendo los asientos, ahí se había metido la zorra. Hubieron, hermanos, otro de los orígenes que hubo un abuso y un asesinato, como dije al principio. Unos inescrupulosos hombres de la tribu de Benjamín habían cometido un acto que les pesaría, pero que les traería sobre todo muchos dolores a la recién nación de Israel. Estos hombres eran, sí que ¿cómo, hermano? ¿Qué se podía esperar? Un pueblo que todo el mundo hacía lo que se le daba la gana. El pobre hombre feliz, contento, regresa después de 4 meses con su esposa. Va feliz el hombre, va cantando. El gozo del Señor, mi fortaleza es el gozo del Señor. Uy, hermano, va a un avivamiento esa noche. ¿Qué pasa? Y hermano, y allí va el hombre gozoso con su concubina y llegaron a un lugar porque era muy lejos y no podían, y un hombre le da posada y dice, no, quédense aquí. Pero esa noche unos incircuncisos no eran judíos, eran hebreos. Y dice que fueron y tocaron la puerta, saca a ese hombre que tienes ahí. Porque querían estar con el hombre. Eran homosexuales, pues, en otras palabras, eran voladores. En Panamá se le llama pájaro a los homosexuales. Pero no, además, los dicen, no pueden, ¿cómo van a hacer esto? Este es un levita, porque era un levita, un adorador de Dios. ¿Cómo? Yo les entrego a mi hija y a la concubina, y hagan lo que se les dé la gana con ella, pero por favor no toquen a este hombre. Mire, hermano, como yo dije al principio, él también era descarado. Yo no hubiera hecho eso. Yo me lo enfrento, cuiden, señores. Ustedes quieren ese hombre, entren a mi casa y sáquenme, pues, aquí me van a encontrar. Y él tenía siervos, los armamos a todos, vamos a defender a este hombre y a esta mujer. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué se podía esperar de una nación que no tenía rey? Una nación que no tenía quien los gobernara. Es terrible cuando una persona no tiene quien le guíe. Es terrible cuando una nación no tiene a Dios.
Estados Unidos, una nación, la nación más poderosa del mundo. Sus fundamentos son cristianos, pero de esos fuertes. En el año de 1700 y tanto llegaron los ingleses a Nueva Inglaterra, Estados Unidos, y fundaron lo que hoy en día es Estados Unidos. Y la mayoría de ellos, todos, eran cuaqueros, eran hombres y mujeres temerosos de Dios, metodistas, y fundaron lo que hoy es los Estados Unidos, gente temerosa. Mire, generalmente se ha dicho, y es verdad, que donde la iglesia católica pasaba era desastre y destrucción, pero donde pasaba el protestantismo, hermano, había rebeldecía todo. Es más, el inventor de la impresora fue un alemán, Gutenberg. Y la iglesia católica, los países católicos no inventaron nada casi. Nada, fueron a Latinoamérica y nos desvalijaron todo. Mientras que los protestantes, los evangélicos, donde llegaban, hermano, Dios bendecía. Y Estados Unidos fue una nación bendecida. Hasta ahora que entraron estos presidentes, este nuevo presidente, y han comenzado a eliminar todo, hermano. Y cada vez los Estados Unidos, aunque económicamente aparentemente se está elevando, pero yo dudo que eso demore mucho. Y todo empieza con las Torres Gemelas. Y todo eso, hermano, miren la cantidad de gente que se están matando en Estados Unidos con las armas. Pero hay un pueblo en Estados Unidos todavía, gracias a Dios, que está clamando y buscando a Dios. Porque se olvidaron de Dios. Y ahora, ¿qué decimos de Europa? Está pasando lo mismo. Un pueblo sin la dirección de Dios es un pueblo que perece. Un pueblo sin la dirección de Dios es un pueblo en desorden. Un cristiano sin Dios realmente dirigiendo su vida, es un cristiano desordenado. Es un cristiano que está expuesto, hermano mío, a ser herido. Porque cuando hay orden, Dios, hermano mío, establece principios y valores que se levantan como muralla y nadie nos puede hacer daño. Pero la mayoría de los cristianos que están heridos, miren, no estoy hablando de mundanos, estoy hablando de cristianos que están heridos, o que vinieron heridos a la iglesia, o que lo han herido en la iglesia, es porque no tienen sus murallas levantadas, porque viven en un desorden. Lo segundo, antes de lo segundo, es increíble cómo un acto deliberado por parte de unos cuantos descarados o desarmados pueden afectar una nación. Amén. Y eso tiene que ver con la lengua también. Santiago, capítulo 3, verso 5, habla acerca de la lengua. Hermano, la lengua es tan pequeña y es rica la lengua de vaca. Sí, usted no pone una lengua de vaca, es rica, ¿verdad? Amén. Pero la lengua de gente no, hermano. Hermano, dice la Biblia en Santiago que la lengua es un órgano tan pequeño, pero puede causar una gran tragedia. Enciende todo un bosque. Tenga cuidado con su lengua. Tenga cuidado. Tenga cuidado lo que habla. Tenga cuidado lo que escucha. Porque eso puede, hermano mío, traer tragedia a su vida. Cuando no hay orden, hermano, la lengua anda como tirilala por allí. Cuando alguien le venga a hablar mal de un hermano, dígale, mira, no me interesa lo que tú me dices del hermano. Aunque sea verdad, vaya y hable con el pastor. Lo hemos dicho siempre. Hable con el pastor. Mire, hermano, se lo pido, por favor. Si usted escucha a alguien hablando mal de un hermano, ¡cállelo! ¡Repréndalo! No, primeramente, cállelo. No. Primeramente, hermano, no lo hagas. Y si insiste, cállelo. Pero si el hombre insiste, la mujer, repréndalo, se lo autorizo, hermano. Diga, en el nombre del pastor Tomás, no. En el nombre del Señor, te callas o te callo. Pero muchos de nosotros escuchamos y estamos ahí. Porque les gusta. Les encanta. Hay gente que está comiéndose las uñas, hermano. Cómasela.
Hermano, entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que estoy tocando, hermano? Estamos hablando de un desorden. Dice, cada uno hacía lo que se le daba la gana. No es posible que dentro de la iglesia la gente ande hablando mal de los hermanos. Puede ser cierto que el hermano está mal, pero no es la manera. Llámeme a mí, pastor, mire, usted no está bochinchando, ni está sapeando a nadie. Simplemente, pastor, mire, yo estoy dispuesto a que llamemos al hermano porque lo vi en esto, haciendo así, así, hablando esto. ¿Cómo no? Llámelo. ¿Usted está dispuesto, pastor? Sí. Hermano, por favor, puede venir. Y este hermano está ahí, porque ya seguro ya se lo había advertido. Pero lamentablemente eso no se hace. Hay hermanos que escuchan, no, hermano, que yo no me quiero echar en el al hermano. Yo se lo digo para que oremos. Yo se lo digo para que usted lo llame. No le diga que fui yo. Cobarde. Hay que dar la cara, ¿verdad? ¿Cómo que te llamas tú? Hay que dar la cara. Hermano, fulano y fulano y fulano dijo esto y cuando quiera lo llamamos. Yo no voy a desmentir lo que digo. Es más, lo grabé aquí. Pero cuando hacemos las cosas a escondidas, oye, tú sabes que esto es por el bien del hermano, es por el bien de la iglesia. Porque estamos murmurando, tú sabes, para que oremos. ¿Y qué es lo que estamos murmurando? Dice el otro. No, es que estamos hablando y que sí, pero sentémonos. Un café, por favor. Cuéntame, ¿qué es lo que pasa? No, que espera. ¿Cómo? ¿Dónde y por qué? No sé, pero a mí me huele que uy. Entonces él se va y bien, hermano, gracias, porque siempre entre los dos hay uno que va a lenguar algo y ese lenguar algo va y se lo dice a otro y ese otro a otro y cuando usted menos lo espera la iglesia está dividida, herida. Pero cuando hay un hermano que le para el happy, cuando le para esa situación a alguien, hermano, o se la aguanta o se va. Porque no pueden encontrarla en el entorno, no encuentran a alguien que sea como ellos. Y como viven de la lengua, tienen que buscar un lugar donde la lengua se pueda permitir de lenguar. ¿Cómo? Posarse. De lenguar mejor. Pero cuando alguien dice no, 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 porque hay orden, hermano, hay orden. Cuando hay orden, la iglesia se perfila y se proyecta correctamente y nada ni nadie la va a detener. La mayoría de las iglesias que se dividieron o que se están dividiendo tristemente es por producto de personas. Mire, la división no viene por causa del mundo. Así es. La división se da dentro de la propia iglesia. Así que cuando alguien, hermano, se lo autoriza en el nombre del Señor, hermano, vamos a poner cámaras. Ya compramos una. ¿Dónde está, Nicolás? ¿La puso ya? No, todavía no. Vamos a poner una aquí en la cocina, una en la oficina para que yo vea al pastor, otra en el baño. No. Ese es el problema, porque algunos pueden interpretarlo. No, yo el pastor tío que va a poner cámaras, yo no voy a la iglesia. No, ese es broma. Oye, wow. Ese es broma. Pero cuando hay hermanos que se paran firmes, el que tiene problemas con la lengua dice, no, con este no puedo, con este tampoco, no puedo con nadie, o se convierte en así o será, así tan sencillo. Amén, hermano. Bien, lo segundo, hemos hablado el origen de esa herida. Dijimos que había un desorden en el pueblo. Lo segundo es la consecuencia de un acto indigno. Dice que consternó y trajo dolor y pena. Vámonos ahí vemos donde estamos, Josué capítulo 19, verso 30. Jueces 19:30. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Así que de repente el comentario llega a todo Israel. Llega a la tribu de Dan, llega a la tribu de Judá, llega a Zabulón, llega a todas las tribus, se enteran y la gente dice, pero ¿cómo es eso? Oye, pero qué bruto, qué bárbaro, qué bestias. Porque nunca se había visto algo semejante. ¿Cómo es posible? La gente que quedó asustada.
porque un acto como producto del desorden se había dado. Y yo no sé quién tomó la iniciativa, todo parece que fue Judá. Y se reunieron, hermanos. Pero bueno, lo que quiero llegar antes que lleguemos a ese punto, que el pueblo le dio dolor. Mire, hermano, cuando dentro de la iglesia existen situaciones como las que ya les mencioné, la lengua y todas estas cosas, y se hacen cosas indignas dentro del pueblo de Dios, hermano, eso debe consternarnos a nosotros. No podemos pasar por alto algo y decir, no, bueno, eso a todas las iglesias les pasa. No, hermanos. Tenemos que confrontar la maldad, enfrentarla. Y dice que el pueblo se enteró por lo que había sucedido. Y dice luego que ellos dicen, hey, pero esto no puede ser. Y dice que se reunieron, vámonos ahí en Jueces 20, capítulo 20, versículo 8 al 10. Miren lo que dice del 8 al 10. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda. Todo Israel estaba reunido, una asamblea. Ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gabá. Gabá era un territorio que le pertenecía a Benjamín, la tribu. Contra ella subiremos por sorteo. Mira, hasta el sorteo lo metieron, Dios mío. Por eso hay cristianos que hermano dicen, no, pero dice que es sorteo, porque yo juego. No, hermano, eso no es lo que quiere decir. Y sigue diciendo, tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1000, y 1000 de cada 10,000, que lleva víveres para el pueblo, para que yendo a Gabá de Benjamín le hagan conforme a todas las abominaciones que ha cometido en Israel. En otras palabras, nos las van a pagar. Todo lo que hicieron nos las van a pagar. Se reunieron. Y aunque más adelante Dios le dice, porque ellos solicitan al Señor, ¿quién irá primero? Irá la tribu tal primero. Pero eso no significa que Dios estaba de acuerdo. Ellos no consultaron con Dios. Y se enojaron. No, ¿cómo es posible? ¡Qué bárbaro! ¡Qué barbaridad! ¡Qué crimen! Tenemos que hacer algo. Y tomaron una decisión precipitada. Y dice que se desató una guerra, hermano. No vamos a entrar en los detalles, usted lo puede leer después. Se desató una guerra entre ellos mismos, miren, Israel pelea una guerra interna contra Benjamín. Y lo más curioso que en esa guerra los benjaministas estaban ganando, hasta que al final, y vamos a verlo más adelante, hasta que al final por astucia y estrategia de Israel logran vencerle, dejándoles de casi 125,000 personas que tenían los benjaminitas, le dejaron solamente con 600 hombres. Hubo una guerra. Mire, hermano, ¿qué podemos sacar de esto? Cuando hay desorden dentro del pueblo de Dios, hay posibilidades de heridas. Y lógicamente, las heridas vienen como consecuencia de una guerra. Y es muy triste que dentro del pueblo de Dios existan hermanos odiándose entre ellos mismos, peleándose entre ellos mismos. Hermanos que no se pasen, que no se quieren ver ni siquiera, que no lo soporto, no la soporto. Usted dirá, pero pastor, eso puede suceder. Sí, hermano, sucede. Yo conocí uno que no me soportaba, no me quería ver ni los talones. Donde me veía, hermano, era como si viera Drácula. Gloria a Dios que el Señor lo libró. Y hoy no es que somos amigos, pero ya hablamos y él comprendió que no estaba bien. Pero dentro del pueblo de Dios, y ahora en términos generales, qué triste que la mayoría de las iglesias que se dividen es producto de pleitos entre ellos mismos. Cuando esos pleitos se pueden arreglar. Amén. Mire, déjenme recordar quién fue en el libro de Mateo o Lucas.
en los últimos días de nuestro Señor Jesucristo. Era el sumo sacerdote. Dijo, es mejor que muera un hombre y no que perezca toda la nación. Sabia decisión, pero fue realmente una decisión profética, porque había sido profetizado. Lo dijo el sumo sacerdote, ¿fue verdad? Entonces ellos dicen, vamos contra esos perversos, que aunque son nuestros hermanos, pero son perversos, vamos a destruirles, vamos a pagarles conforme a sus abominaciones. Y se formó el despelote, y se formó la guerra. Queridos hermanos, si tú tienes algo contra tu hermano, ve y arregla eso con tu hermano. No sé por qué tienes que estar hablando tus problemas con otros. Ve y habla con tu hermano. El problema es con tu hermano. Claro, vamos a observar luego en el verso, creo que 13 del capítulo 20, que lógicamente ellos dicen, entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabá, para que lo matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los benjaminitas dijeron, no. Es decir, por lo menos fueron un poquito más sensatos, porque todo pareciera que ellos no iban a guerrear con las tribus. Ellos iban a guerrear por estos perversos. Pero los de Benjamín dijeron, no. Miren lo que dice el verso 14. El 13. Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabá, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades de Gabá para salir a pelear contra los hijos de Israel. Sí, ellos negociaron, ellos quizás no querían la guerra, pero aún así, hermano, fue una decisión apresurada también. Amén. Así que Benjamín dice, Israel dijo, entréguenos a esos perversos. Y aquí se termina la historia. Pero entréguenos para que los matemos. Muerto el perro, muerto la rabia. Pero los de Benjamín dijeron, ¿qué? Si tú te metes con uno de ellos, te metes con nosotros. Qué triste que dentro de la iglesia se den situaciones tan similares, tan parecidas. Es muy triste que por causa de un individuo o de una persona que hizo algo, toda la congregación sea afectada. Cuando en realidad, hermano mío, es un individuo quien ha causado aquello. O organización, o grupo. Pero habrá gente que se meterán en lo que no tienen que meterse, y al final la iglesia queda involucrada en una guerra civil, una guerra entre ellos. Conocí una iglesia donde se dividió como en 5 partes, hermano, y luego que se dividieron, cada uno brincó y fundó su propia iglesia, a tal grado que en la iglesia original solamente quedaron como unas 4 o 5 personas. Eso es triste, y el pueblo anda hablando, miren que evangélicos, y que hermanos, y están peleándose entre ellos mismos. Que Dios nos ayude. Yo hablo este tema, sé que es un poco difícil, y estoy eliminando, Dios me está indicando que no diga algunas cosas, porque creo que no eran de Él. Pero me da ganas de decirla, pero dice, no lo digas. Pero digo todo esto porque estamos en el nuevo año 2016. Estamos empezando. Cuando hay desorden en la iglesia, todas estas cosas van a suceder. Por eso tratamos de establecer orden. Yo le entregaba a la hermana Lorena anoche un organigrama que próximamente vamos a estar mostrando públicamente, además de otro asunto que estoy haciendo, que y lo vamos a poner visible, creo que allá afuera, donde cada hermano que va entrando o persona que nos viene a visitar se va a encontrar con eso. Y hay un orden. El apóstol Tomás, el pastor Tomás,
No se le ocurra preapóstol. No, yo no soy apóstol, yo soy pastor, aleluya. Muy orgullosamente. Para que se ríen, para que se relajen. Y ahí el pastor, los ministerios y todo está ahí en orden. De manera que usted no va a tener ningún problema en identificar cómo trabajamos. Y ahí usted diga, mira, tú tienes el orden. Ministerio, jóvenes, música, mujeres, varones, escuela dominical, bla, 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 bla. Oye, bueno, que usted sepa cómo trabajamos. La mayoría de los que están aquí, estoy casi seguro que no saben ni lo que son los estatutos. Ni siquiera saben hacia dónde estamos tirando. ¿Y hacia dónde tiramos? Hermano, aquí estamos claros. Entonces eso les va a ayudar para que nos reorientemos y nos ubiquemos en lo que Dios realmente quiere, desea hacer con nosotros. Pero no podemos vivir en un desorden. Entonces dice que como consecuencia también la tribu de Benjamín es casi exterminada. Jueces 21:6. Jueces 21:6. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano y dijeron, cortada es hoy de Israel una tribu. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres? Bien.